Estimados estudiantes y profesores, público asistente, con el propósito de contribuir al desarrollo intelectual y la formación profesional en el estudiantado y en el marco de la asignatura de pensamiento lógico, el Departamento de Matemática, en conjunto con la Escuela de Contador Auditor, han organizado la conferencia Curiosidades Matemáticas, cuyo objetivo es mostrar a los estudiantes la relación existente entre las matemáticas que se estudiarán a lo largo de su carrera y la vida cotidiana. Esperamos que esta conferencia sea la primera de una serie de actividades que acerquen a los estudiantes a la hermosa ciencia de las matemáticas de una manera lúdica y entretenida. En esta ocasión, hemos invitado al destacado académico Ricardo Santander Baeza, quien gentilmente ha aceptado nuestra invitación para dictar la conferencia titulada El número de oro. Don Ricardo Santander Baeza, profesor de matemáticas de la Universidad Católica de Chile, magíster en matemáticas de la Universidad Técnica del Estado. Realiza además sus estudios doctorales en ciencias, mención matemáticas, en la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil. Actualmente el profesor Santander se desempeña como profesor jornada completa en la Universidad de Santiago de Chile, desde el año 1984 a la fecha, siendo alguno de sus principales logros la publicación de libros Álgebra 1 y Álgebra 2 para estudiantes de Ingeniería Civil, en versiones desde el año 2001 al 2007. Ha participado y adjudicado más de 12 proyectos de investigación, entre ellos 6 MESESUP. Ha dictado más de 35 conferencias, tanto en Chile como en el extranjero. Ha desarrollado decenas de publicaciones y ha sido profesor guía en trabajos de titulación, dirigiendo más de 25 tesis para la carrera de licenciatura en matemáticas. Ha dirigido trabajos de formación y apoyo a la docencia e innovaciones en el ámbito docente, así como también gestor en diversos eventos de este ámbito. Actualmente el profesor Santander es director de la Junta Directiva de la Universidad de Santiago de Chile, desde el año 2010, además de cumplir su rol como miembro del Comité de Carrera de Licenciatura en Educación, Matemática y Ciencias de la Computación. Recibamos con un caluroso aplauso al profesor Ricardo Santander Baeza. Muchas gracias. No, yo no tengo. Oh. Bien, buenos días, estimados jóvenes. Es muy grato para mí salir de los campos de la Universidad de Santiago y venir a conversar con ustedes. Felipe me ha pedido que establezcamos una charla, ojalá lo más amena posible, y podamos ver que las cosas que estudiamos normalmente están por ahí, en todas partes, y si uno le prestara atención, las encontraría. De ninguna manera yo soy un erudito en el número de oro, sin embargo, me he preocupado de observar algunas cuestiones donde él se encuentra. Entonces, quiero compartir esas ideas. Ahora, mi esperanza mayor como profesor, porque mi posición permanente es ser profesor, quiero que sepan, ante cualquier otra eventualidad, eso es lo que a mí me gusta y lo que yo esperaría hacer siempre. Yo quisiera que ustedes se motivaran y no solo miraran este número, sino miraran algunas otras cuestiones que son parecidas a él y buscaran las regularidades que hay en el andar cotidiano. Seguramente las aplicaciones de las ciencias teóricas que uno aprende en la universidad es lo que hace la diferencia entre los profesionales. Muchos nos esforzamos por aprender una gran cantidad de cosas, pero la gran diferencia está en la perseverancia que ponemos para aplicarlas. Entonces, ojalá que aquellas aplicaciones de ustedes que son en general contables, ojalá que ayuden a las personas. Seguramente la solidaridad es lo que también las personas buscamos, de forma que hay que aprender y ojalá para los demás, bueno, y en una de esas ojalá que los demás también le agradezcan. Y si no, bien también. Entonces, yo no quisiera aburrirlos mucho, pero fíjense, quiero hablar
del número de oro que usualmente se llama Phi, y esa es la letra con que uno lo individualiza. Las razones ya se las voy a dar de aquí a poco, pero yo quisiera contarles que lo que quisiera hablar, primero un poquito de historia, muy poco, para motivarlo, para que usted entre a internet, qué gran cosa tenemos ahora, y usted pueda ver millones de informaciones, buenas y malas, y entonces una de las cosas interesantes en usted será dilucidar qué es de bueno y qué es de malo de lo que está viendo. Entonces un poquito de historia solo para eso, después acercarme a la geometría, no olvide que yo soy profesor de matemáticas, ¿no? Seguramente mirarla un poco en la naturaleza y finalmente acercarme a la matemática, ojalá que sea incipiente para que no asuste a nadie, ¿no? Entonces, partamos con eso. Seguramente el nombre se debe a Fidias, ¿eh? Si ustedes se fijan, Fidias está escrito en griego, y entonces su primera letra es Fi, y entonces aquí el profesor de matemáticas, Mark Barr, le dio el nombre a esa letra porque aparecía ese número en muchas partes. Entonces la primera cosa, Fidias es una de las personas que más trabajó con él. Seguramente no fue el primero, ¿eh? No cabe duda que debe haber habido mucha gente que trabajó antes con ese número. Y un poco más de historia, un poco más reciente, por allá por el Renacimiento, aparece este monje, o este fray, llamado Luca Pacioli, ¿no?, que hizo una observación sorprendente para la época, porque dijo que era posible saber si el cuerpo humano era perfecto o no, ¿eh? Todo el mundo anda muy preocupado de la estética, y en aquella época ya lo hacían, así que no es ninguna novedad el que nosotros lo sigamos haciendo. Y él encontró que había que cumplir algunas relaciones para que el cuerpo humano fuera armonioso, ¿eh? Y entre ellas le pidió a Leonardo en su libro que le hiciera los dibujos, y Leonardo le dibujó algunas cuestiones, hablo de Leonardo da Vinci, y observen ese dibujo que está ahí, refleja algunas regularidades que tienen que tener los cuerpos armoniosos, ¿eh? Entonces, entre ellas, por ejemplo, estirando manos y pies y haciendo centro en el ombligo, se dibuja esa circunferencia que está ahí. Por tanto, los que ya han aprendido un poco de cónica sabrán que 4 puntos es demasiado para una circunferencia, bastaría con 3, pero nosotros tenemos 2 brazos y 2 piernas, no podemos eludirlo, ¿no? Y si alcanza con 3, con 4 está bien, no hay problema. Entonces la primera cosa es esa. La segunda cuestión, y esta es una regularidad, que la altura nuestra debe coincidir con los brazos abiertos en ángulo recto. Así que si uno se mide y no da eso, quiere decir que más de algún problema morfológico hay en alguna parte de nuestro cuerpo, ¿ya? Bueno, eso es lo que decía Luca Pacioli, hasta el día de hoy tiene que ver, porque las prótesis exactamente van a llevar en consideración este número, ¿no? Y la tercera cuestión es donde aparece el número propiamente tal. Entonces, el cociente, la división entonces entre la altura del hombre, ¿no?, y la distancia del ombligo a la punta de los dedos, ¿no?, o bien a los pies, debe ser lo que se llama el número de oro. Ciertamente yo no he dicho quién es el número de oro todavía, pero ese numerito debe aparecer de alguna manera, y entonces hay que aprender a construirlo. Él está en todas partes, pero uno puede construirlo desde distintos puntos. Entonces no olvide la motivación en el Renacimiento y la gran belleza que había, a veces era inexplicable. Sin embargo, no es tan inexplicable si uno entiende que uno tiene en el ojo de uno capturado esa idea de belleza, ¿no? Ahora, no me pregunte por qué, porque yo no sabría decirle eso, pero uno encuentra bello esa proporción, ¿no? Entonces, quisiera acercarme desde la geometría al problema, y quisiera partir, como siempre aparece cualquier geómetra, con un trazo, ¿no?, un segmento. Fíjese, parta con un segmento cualquiera, tome la mitad de él y dibuje la perpendicular. Todo esto es constructible con regla y compás, por tanto no hay ningún problema mayor de hacerlo. Ahora, con eso, haciendo centro en B, usted traza ese primer círculo. Entonces, ya vio, dividió en 2, trazó la perpendicular, trazó el círculo. Une el centro del círculo con el vértice A de su segmento y obtiene ese triángulo que está ahí. Y no es menor, aparece el punto D, ¿no?, que usted lo tiene a la vista, pero ese punto D no es ingenuo, en la realidad es para tomar el radio de ese otro círculo, con centro en A, y ese sí va a cortar al segmento en un puntito que está ahí, ¿no?, ese, que es el punto E que voy a llamar. Ahora, si usted hace la división entre la distancia AE y EB, aparece un número extraño, un irracional que no termina nunca y que es dado así, ¿no?, 1, 6, 8, 1, 0, y después van a aparecer millones de cifras más porque no para, no es periódico.
Entonces, eso es lo que uno más tarde va a llamar el número de oro. Pero eso es constructible siempre. Usted lo puede hacer así con cualquier segmento. Serán más grandes, más pequeños los círculos, pero usted conseguirá eso. Ahora, él tiene algunas aplicaciones que seguramente uno comienza a preguntarse por qué leer Mercurio, por ejemplo, siendo un libro, o sea, un diario tan complejo de leer, grande, difícil de dar. Sin embargo, si uno midiera el largo por el ancho, le daría este numerito. Entonces, parece cosa interesante. En España, por ejemplo, no en Chile, en Chile 1.4, pero todas las tarjetas de crédito son 1.6, 1 y eso. Están hechas ex profeso para que esas medidas aparezcan en los lados. Y entonces yo he querido capturar cómo construiría un rectángulo áureo que se llama, ¿no? Entonces parte usted con un cuadrado, toma la mitad de uno de sus lados, no olvide que es un cuadrado, de allí aparece ese numerito, puede ver la aritmética que está ahí, o el álgebra que está ahí, el teorema de Pitágoras. Entonces en la hipotenusa ya está. Entonces, con centro en E, usted traza un círculo, nos interesa solo la mitad de él, eso que está punteado, y usted completa el rectángulo. Entonces, ahora, de nuevo, en ese rectángulo, el rectángulo AFCG, usted tiene las relaciones entre su largo y su ancho, y nuevamente aparece el número que yo aproveché de colocarle unas cuantas cifras más. Uno puede colocarle todas las que quiera, todas las que entren en alguna parte de donde escribir. Así que el rectángulo áureo es una aplicación directa del número de oro. Ahora, otro que aparece mucho en la naturaleza es el espiral áureo. Entonces, ahora que ya construiste el rectángulo, parte con el rectángulo, y entonces comienza a observar que si quitas cuadrados, sigues obteniendo rectángulos áureos. Entonces aparece uno, ¿no? Tomas otro, de nuevo para quitar otro cuadrado, y aparece otro rectángulo, y entonces tú comienzas cada vez, y la figura que se forma es lo que tú conoces como el espiral o el caracol, que son figuras altamente estables en la naturaleza. Quiero que entienda lo que significa estable. Si usted en un lugar, un recipiente con agua, deja caer una piedra o mete un dedo, se forman ondas. Y esas ondas son, si usted las mira con cuidado, son círculos. Es una familia de círculos que se va acercando hacia el borde del lavatorio o donde usted esté haciendo el experimento. Lo interesante de esos círculos es que son altamente inestables, porque si usted mete un dedo, se deforman. Desaparecen todos los círculos, y la pregunta es, ¿en qué se transforma? En una espiral. La figura permanente en el espacio entonces es el espiral. No es que los otros no existan, sino son inestables, y ella permanece en el tiempo. No olvide, el equilibrio entonces viene dado por el espiral, ¿no? Ahora, quisiera comenzar a acercarme a la naturaleza, y entonces en el rostro, bello. Aquí hombres o mujeres, no da lo mismo, pero efectivamente también hay hombres bellos. A uno le gustan más las mujeres bellas, por supuesto, pero también hay hombres bellos. Entonces fíjese las razones. Primero, quiero que entienda, el círculo siempre está metido y usted lo va a dividir en 10 partes, tomando aquella construcción que ya aprendió a hacer, ¿no? Entonces, con eso toma de a 2 y usted va a obtener ese pentágono, y ese pentágono le va a permitir construir la estrella, ¿no? La pentalfa que llaman algunos, el pentáculo que llaman otros. Entonces, esto es muy antiguo, muy antiguo, y tiene que ver hasta con el esoterismo, pero en fin, aparece eso. Y si usted lo deja un poco y toma todas las ramas posibles, fíjese lo que aparece. Entonces aparece un rostro que lo vamos a dejar una vez más por lo menos, un buen loop que tú lo podías dejar todo el rato ahí. Entonces aparece un rostro muy bello, desconocido esa persona, pero sin embargo las mismas mediciones se hicieron en esta, que sí todo el mundo conoce y es actual, y ella tiene el número de oro por todos lados. Entonces está en toda su cara. Le garantizo. Entonces, es una bella mujer, ¿no? Entonces, muy conocida. Debería haber puesto algún varón. Quiero decirles que la contraparte masculina de ella es Tom Cruise. Tom Cruise es el actor que más números de oro tiene en la cara. Entonces, a los que les guste, no sé. Muy bien. En el arte, quisiera mostrarle algunas ideas de lo mismo. Fíjese, bueno, todos saben, Fidias trabajó en el Partenón, claro, esas son sus mejores obras, y efectivamente usted ve que el número áureo, el Fi, está en todas las relaciones del Partenón, está inscrito en un rectángulo áureo, si usted mide está el número de oro por todos lados. Entonces, seguramente el Partenón, ya el que lo construyó, el arquitecto, sabía de eso.
Ahora, ya bastante más viejo, pero mismo así uno puede ver que efectivamente están los rectángulos áureos, ¿no? Y los espirales áureos formados en todas partes. En la catedral famosa de Bagdad, que hasta el día de hoy está paradita, mire, entonces encontramos la misma relación en la puerta, ¿no? Ahora, en la catedral de Notre Dame, que todo el mundo conoce, en todas partes está el número. Y si uno lo busca por todos lados, lo va a encontrar. Es decir, los arquitectos sabían de esto, ¿no? Ahora, ni voy a decir, seguramente Leonardo era el que más sabía de esto, y la Mona Lisa, como la ve, tiene en todos lados. Ahí ya comienza uno a entender que en el ojo, en la nariz, en la boca, en la cara propiamente tal, está ese número metido de alguna manera, ¿no? Ahora, este es un poco más difícil de ver, porque si ustedes se fijan, no tengo puntero, pero Dalí hizo el bosquejo no en un rectángulo áureo, sino en la pentalfa. Mucho más difícil de trabajar en una estrella, hizo el dibujo y después lo plasmó en el cuadro. Entonces, por eso que uno difícilmente se daría cuenta de eso, ¿no? Ahora, este es muy característico porque así pintaba, así hacía sus bocetos y hacía todos los rectángulos áureos primero y después dibujaba las figuras. Si ustedes la ven, entonces las figuras iban siguiendo a los rectángulos, incluso un poco prominente en algunas partes que no era muy conveniente, ¿eh? Pero sin embargo así debería ser para que fuera armonioso. Otra manera también, el mismo autor, fíjense cómo inscribía las figuras, aquí hay unas cuantas menos, entonces son las figuras áureas ahí, ¿no? Otro interesante, Rafael, que todo el mundo debe conocer, pareciera que esas figuras están en el aire, pero no están en el aire. Todo el mundo está equilibrado y está la pentalfa de nuevo puesta en su lugar correspondiente, ¿no? Entonces, como ve, miles de informaciones puede encontrar en el arte. Yo le sugeriría que lo buscaran en la música. Por ejemplo, Mozart, Beethoven o cualquiera de los músicos, incluso músicos modernos, ¿no? No hay ningún problema, sí conocen y en las melodías está este número. Es cosa de buscarlo y entenderlo, ¿no? Fíjese, si usted mira el girasol común por ahí, entonces usted va a ver el espiral. No cabe duda, él está por ahí. Y ese es lo que uno tiene. La naturaleza lo hizo así y no hay caso, uno no puede cambiarlo, ¿no? Si uno hace una vista aérea de la avellana del pino, lo único que ve es una espiral, ¿eh? Las cosas no son al azar, ¿no? Entonces, ese que aparentemente es inocente, hay un ramillete ahí de hojas, por eso lo escogí y escogí una planta chilena, claro, pero se da en todas partes, ¿eh? Entonces, quiero decirles que, ¿dónde está el puntero? Aquí. No es raro que estén distribuidas así. Esa distribución no es al azar y no quisiera aburrirlos, pero las hojas están puestas satisfaciendo esa ecuación. Los ángulos que forman satisfacen esa ecuación cuya solución es el número de Oro. Entonces, no hay caso. Ellas están distribuidas de esa forma para que les llegue la luz máxima en los lugares que corresponden. Así que no es al azar, ¿no? Entonces el código está. Otro que está medio también aparentemente apretada, no es cierto, es para recibir las hojas. El arrayán, no sé si lo conocen, pero es una planta nuestra, ¿no? Y tiene la misma distribución. Quisiera mostrarle un poco en el cuerpo humano, para que después vuelvan y comiencen a medir todas sus partes, incluso las orejas, ¿eh? El ojo, ¿eh? En el ojo, ahí ese es el ojo usual, ¿no? Sin embargo, uno comienza a observar. Si hace las mediciones entre B, C y AC, se va a encontrar con el numerito, no hay caso. Por tanto, si hay que hacer alguna corrección en un ojo, ese número tiene que ser llevado en cuenta. No es llegar y cortar, ni alargar, ¿eh? Hoy día está eso de moda, cortar o alargar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Un poco más adentro, de nuevo, está el BC sobre AC, la división 1 sobre 6, ¿no? En el brazo, si usted mide, ¿no? Su brazo hasta los dedos, la mano, los dedos, las falanges, ¿no? Fíjese, todas ellas, por tanto, esto no es un azar. En realidad las prótesis, hubo una gran lucha antiguamente, no hace muchos años, simplemente se cortaban los miembros, se amputaba, esa era la cirugía. Hoy se dice que una prótesis, por mala que sea, es mejor que una amputación. Entonces había que mejorar las prótesis, ¿no? Y las prótesis han sido mejoradas gracias a este número. O sea, se pueden medir y se puede esperar que su comportamiento sea razonable, ¿eh? Bueno, y quisiera hablar un poco de la matemática, ¿eh? A ver si
si consigo motivarlos. Miren, la idea, una idea algebraica, ¿cómo no le va a gustar? No comienza a silbar todavía. Parta con el segmento. Ya lo distribuí yo en las partes que corresponde, tiene un segmento. Entonces, ¿qué debería pasar si usted hace las proporciones? Bueno, el total, ¿no? Hace las proporciones el A más B sobre A y aparece nuestro número AB. ¿Quién es A sobre B? Esa es la pregunta del matemático. Bueno, dice, si todo esto funcionara y todas estas fueran cantidades, medidas, los centímetros, los metros, lo que usted quiera y que tenga a disposición para realizar esa figura, usted debería resolver esa ecuación, ¿no? Esa proporción nos lleva operando los números reales, ¿no? ¿Recuerdan? De primer año. Entonces aparece esa ecuación. Pero esa ecuación es simétrica, es tanto en A como en B. Así que usted puede despejar el A o el B. Entonces, gusto del cliente aquí, uno haría eso. Yo voy a despejar A y comienza una ecuación de segundo grado, pero la incógnita es A. Y entonces usted le aplica la formulita, la fórmula eterna, y esa es la fórmula, claro, ¿no? Y entonces justamente usted comienza a observar que va a aparecer una cosa interesante, que es 1 más menos raíz de 5 sobre 2. Ahora, es claro que como estas son magnitudes no podéis considerar el menos, porque si consideras el menos te va a dar algo negativo y no hay longitudes negativas. Entonces vamos a descartar el menos y nos quedamos con el más. 1 más raíz de 5 sobre 2. Y si hacemos un convenio, ¿no?, en llamar phi A sobre B, entonces el número de oro se obtiene haciendo la división entre 1 más raíz de 5 sobre 2. Y aparece ese número. Entonces la irracionalidad de él no es ni del 1 ni del 2, es de la raíz de 5. La raíz de 5 es el punto interesante, porque es irracional, es no periódico, y entonces al sumarle 1 y dividirlo 2, simplemente tú obtienes otra cantidad nomás, pero los decimales que tienes no paran. Así que, efectivamente, este número phi es constructible con regla y compás primero, y ahora, desde el punto de vista de las ecuaciones, tú lo puedes obtener. Así que la cosa comienza a cuadrar. Es tanto teórico como práctico. Sin embargo, uno podría preguntarse, pero ¿y cómo se dieron cuenta de esta rareza? Bueno, una última cuestión, una digresión que ojalá les gustase, porque seguramente en sus contabilidades aparecen, lo que pasa es que hay que buscarlas nomás en sus cosas contables, ¿no? Entonces, en sus ciencias económicas. Y yo quisiera referirme a Leonardo de Pisa, que hizo un gran aporte. Fíjense, este tipo, que todo el mundo lo conoce como Fibonacci, describió ese listado de números, pero ese listado de números no es al azar. Es un gran listado que no termina nunca, pero fíjense, cada cifra se construye con la suma de las dos anteriores. Entonces, el 2 se construye con las dos anteriores, el 3 se construye con las dos anteriores, el 5 se construye con las dos anteriores, y así podéis ir construyendo un listado de números que algunos le llaman una sucesión, otros más tarde le llamarán de otra manera, pero esencialmente un listado de números que satisface una determinada propiedad. Cada término es la suma de los dos anteriores, consecutivos. Entonces, la pregunta era, ¿de dónde salen estos numeritos? ¿Cómo se le ocurre a Fibonacci? Y entonces él observa, entre muchas otras maneras de procrear, están los conejos. Entonces, evidentemente los conejos, porque son muy prolíficos, entonces es una buena idea. Entonces, una pareja, evidente que se tiene que mantener algún tiempo la pareja, y después comienzan a aparecer las otras parejas, ¿no? La pareja antigua, ¿dónde está el puntero? La pareja antigua con la nueva, después la nueva comienzan a pregar, y entonces usted ve 2, después 2 más 1, 3, y después de los 3 van a aparecer 5, y así van procreando rápidamente y crece muchísimo la cantidad de conejos. Entonces, en la procreación de los conejos está la serie de Fibonacci. Así como en las abejas está la serie de Fibonacci. Ok, entonces eso existe, no es un cuento de un matemático, es la naturaleza que está trabajando conforme a algún patrón, ¿no?, que es el que estamos discutiendo hoy. Ahora, si usted lo mira en el espiral, los cuadraditos chicos tienen área 1 o lado 1, y sin embargo después la suma de los dos te genera uno de área 2. El siguiente tiene, ¿dónde está el mouse? Ahí, área 3, el siguiente tendrá 2 más 3, 5, el siguiente tendrá 5 más 3, 8,
y el siguiente tendrá 8 más 5, 13, y entonces cada vuelta de la espiral va capturando un número de Fibonacci. Por tanto, de nuevo, no es una cuestión de Fibonacci, esto ya estaba hacía mucho tiempo. Él lo observó nomás. Entonces, otra historia interesante, aparece de nuevo el listado, y a alguien se le ocurre dividir estas cosas. Divide dos términos consecutivos y comienza a aparecer ese número de nuevo. Dos términos consecutivos y comienza a aparecer. Entonces, si uno quisiera saber cuál es la razón de esto, en realidad lo que tendría que hacer un poco más de matemática y forma una sucesión. El primer término le ponemos 0, los matemáticos medio preciosistas nos gusta que parta ordenadamente la situación, y entonces si llama f sub 0, 0 y f sub 1, 1, entonces cualquier término superior a esos se va a formar la suma de los dos anteriores. O sea, es la formación abstracta o teórica de la sucesión de Fibonacci. Y el límite, espero que lo hayan estudiado en cálculo, entonces el límite, después de haber evaluado los términos muchísimo más lejos, este infinito no significa en absoluto nada más que haber evaluado mucho, muy lejos de allá, efectivamente la convergencia indica que es el número que nosotros andábamos buscando. Esa es una cuestión muchísimo más teórica y una construcción mucho más abstracta, ¿no? Entonces, como ven, Fibonacci dio en el blanco y el número de oro estaba ya en todas partes, en la construcción, en la procreación, y nosotros lo único que hemos hecho es solamente describirlo. Eso era lo que yo quería mostrarles y motivarlos para que sigan trabajando y busquen regularidades, así como yo las he buscado en estas ideas. Les puedo sugerir que pongan la palabra Phi en el Google y van a tener miles de páginas y las cuales van a poder seguramente decidir cuál les conviene más y cuál les conviene menos si es que les interesa el tema. No es el único número interesante, hay muchos otros, así que ojalá se motiven y ojalá les haya gustado lo que les he presentado. Muchas gracias, jóvenes. Bien, muchas gracias al público asistente. Despedimos con un gran aplauso al profesor Santander.